Buenas tardes para todos, espero se encuentren muy bien. Hoy les vamos a hablar un poquitico acerca de nuestro proyecto de investigación que desarrollamos a lo largo del semestre. Nuestro proyecto fue bautizado como Causas del uso de plantas medicinales por encima de la atención médica en un corregimiento de Medellín y fue desarrollado por los estudiantes de Estefanía Espinal Montoya, Juan Felipe Muñoz Higuita y quien les va a presentar el proyecto, Jesús David Vélez, mi persona. Antes de empezar a hablar entonces en materia de plantas medicinales, es importante que demos un contexto acerca de lo que es todo este tema. Y miren que, por ejemplo, el uso de plantas medicinales es común alrededor de todo el mundo. Por ejemplo, hasta el 80% de los países en desarrollo utilizan esta terapia como atención primaria. Y no solo eso, son utilizados en poblaciones de todas las edades, pero es importante destacar que tienen una relevancia mucho mayor en poblaciones que viven en zonas rurales. Por ejemplo, en Colombia existen alrededor de 5.000 especies de plantas con propiedades terapéuticas y si bien tienen efectos beneficiosos, también es cierto que pueden producir efectos adversos y aunque de pronto, miraremos más adelante, pueden complementar la terapia farmacológica, su uso debe ser consciente y haber un conocimiento detrás del consumo de la planta para intentar controlar esos eventos negativos que pueden aparecer en la población, como lo son los efectos adversos, los vemos acá, la intoxicación, la diarrea, las convulsiones e incluso la muerte, o incluso problemas para el sistema de salud y los pacientes, como el retraso en los diagnósticos, los riesgos de secuelas o incluso los sobrecostos para el sistema de salud. Ahora que conocemos el contexto, vamos a entrar un poquito más en materia. Vamos a definir qué es una planta medicinal. Entonces vamos a hablar que una planta medicinal es todo aquel vegetal que en alguno de sus componentes tiene un efecto curativo sobre el ser humano. Y hablamos de componentes en lo que son partes de su estructura, hojas, tallo, raíz, fruto. Como por ejemplo acá a mano derecha podemos ver el denominado limoncillo que lo que más se usa son sus hojas para desarrollar un efecto terapéutico, un efecto curativo sobre diferentes afecciones. Miremos entonces que el concepto de plantas medicinales no es algo nuevo y que su uso tampoco es algo que apareció de ayer para hoy. Las plantas medicinales se utilizan desde hace mucho, mucho tiempo. De hecho, una de sus primeras evidencias escritas la podemos encontrar en Sumeria hace 5.000 años de antigüedad, donde hay textos, hay compendios donde se indican cómo hacer preparados con plantas medicinales con fines curativos. Otro ejemplo un poquitico más reciente es la obra de materia médica escrita por Dioscórides, que es un compendio de plantas medicinales con su estructura y algunos efectos donde se compilan plantas medicinales desde el periodo de la Edad Media hasta el Renacimiento. Y de hecho, no nos vayamos muy lejos. En Colombia hay un marcado de uso de plantas medicinales por la herencia cultural que tenemos nosotros, que venimos de indígenas, que la mezclamos con los europeos y la mezclamos con los africanos traídos al territorio por ellos. De ahí que nuestro repertorio de plantas medicinales sea tan rico y que muchas de las tradiciones que nosotros tenemos estén ligadas a amuletos o a rituales religiosos y que resultan importantes por el mero hecho de que muchas de ellas se han conservado y siguen con nosotros hoy día. Y ya viniéndonos a una época más moderna, es importante recalcar que a nivel global no existe una regulación para el uso de plantas medicinales. Y esto representa de cierto modo una problemática, porque si no existe una regulación, una misma planta eh, puede tener usos diversos sin representar necesariamente un medicamento, que es lo que nosotros planteamos. Una misma planta puede ser usada entonces como un alimento o un fertilizante, por ejemplo. Y aunque no haya un registro, esto no quiere decir que esto no se haya intentado antes. Por ejemplo, en el 97 se intentó hacer el Codex Alimentarius, que es básicamente un intento para reglamentar el uso de plantas como alimentos. Pero esto pues se descartó por falta de regulación y seguimiento. Incluso en Colombia tenemos algunos ejemplos de esto, tenemos algunos compendios de plantas, como es el Vaemecum colombiano de plantas, donde se agrupan ciertas especies con sus nombres, su estructura y algunos posibles efectos curativos de la planta. Ahora que conocemos la base teórica de plantas medicinales, conocemos su historia, conocemos cómo se definen, conocemos cuál es su contexto a nivel global y local, vamos a hablar entonces de los preparados y los usos, cómo las hacen, cómo las administran y para qué las usan.
Básicamente tenemos entonces que para formas farmacéuticas, para formas de administración, tenemos las infusiones, los ungüentos, los elixires y las vías oral y tópicas, que son básicamente vías accesibles y son formas farmacéuticas, son preparados que se pueden realizar de manera muy simple y por cualquier persona, sobre todo en comunidades rurales. Vamos a ver entonces que los usos están soportados en varios estudios que se han realizado, sobre todo en Latinoamérica. Uno de los más importantes en los que nos basamos fue un estudio que realizó la Universidad de Oxford en una comunidad de Guatemala, donde básicamente uno de los tópicos más importantes que se investigó fue el uso de plantas medicinales y pues ellos concluyeron y nosotros tomamos de varios estudios que se tienden a utilizar plantas medicinales sobre todo para cualquier tipo de afección que se les pueda ocurrir, pero dentro de lo más común son las enfermedades del tracto gastrointestinal, enfermedades parasitarias, cutáneas, enfermedades inflamatorias y sobre todo enfermedades infecciosas. Ya que hemos mirado cómo es el uso, cómo la usan y para qué la usan, vamos a ver entonces cuáles son las consecuencias. Pero no lo vamos a mirar en el sentido de que si es bueno o malo, no lo vamos a ver si es blanco o negro, vamos a ver que si bien es cierto que su uso regulado puede ser beneficioso e incluso puede que complementar terapias farmacológicas modernas, es cierto que el problema es cuando no existe esa regulación, cuando el uso está desregulado, puede haber unas consecuencias para el consumidor y para el sistema de salud. Todo esto podríamos teorizar que nace del concepto colectivo de que lo natural es inocuo por no tener químicos, por lo que tienden a no tenerse en cuenta las dosis, las interacciones con otras sustancias, y esto sobre todo si se usa de manera concomitante con fármacos o el consumidor tiene diferentes patologías de base. Y esto resulta especialmente problemático si se usa para tratamientos sintomáticos. Y la razón de esto es que puede enmascarar patologías crónicas de base. Y ya cuando el paciente va a consultar eh, y se detecta esa patología de base, pues es complicado manejar la enfermedad porque está en un estadio muy avanzado. Y entonces los tratamientos suelen ser costosos, suelen ser complejos y en muchos casos también consultan cuando ya no hay mucho que se pueda hacer por esa persona. Entonces, para sintetizar la idea, a mano derecha podemos ver la famosa moringa, que es una planta utilizada para el tratamiento de la diabetes. Entonces, si una persona por X o Y motivo eh, reemplaza la insulina, su tratamiento con insulina, por moringa, entonces puede que alivie los síntomas de llegar a aparecer. Pero es cierto que las complicaciones se siguen desarrollando. Y entonces ya cuando él consulta, pues pasa todo lo que ya hemos dicho anteriormente. Se generan problemas para el sistema y para el consumidor. Aquí en este espacio entonces y continuando, nos damos un momento para intentar analizar cuáles son las posibles razones de su uso, cosa que pues vamos a confirmar con nuestro estudio que ya próximamente vamos a presentar. Entonces, dentro de las posibles teorías que tenemos es, de pronto, está ligado al costo y a la accesibilidad de las plantas medicinales, son baratas y son muy accesibles. Pueden hacer entonces de tal vez la idea de que lo natural es inocuo y la desconfianza en los fármacos modernos por ser químicos muy alterados, muy procesados. También podemos darnos el espacio a teorizar de que su uso tal vez esté ligado a la herencia y a la tradición de lo que te inculcan tus padres y sus padres a ellos. O podemos fundamentarlo en que el uso de plantas medicinales es preferencial por la fama que tiene el sistema de salud, por lo complejo y tal vez por lo poco eficaz que es el sistema de salud. Ahora sí, entrando en el tema de nuestro estudio, ¿cuál es esa necesidad de conocimiento que nosotros buscamos resolver? Básicamente nosotros queremos resolver cuáles son esas razones de uso de plantas medicinales por encima de la consulta moderna. Y esto es importante porque nos permite tener una amplia visión de la perspectiva popular acerca del uso de plantas y el sistema de salud moderno y cuáles son esos posibles factores asociados a su uso. Entonces ya cuando nosotros conocemos esta base teórica, pues de pronto se pueden ir a tomar medidas, se pueden ir a regular esos usos de plantas medicinales, se puede entonces enseñar a la población acerca de cuáles podrían ser las terapias más adecuadas, se puede informar acerca de contraindicaciones para su uso o incluso se puede enseñar acerca de los posibles efectos adversos y de por qué pueden no ser terapias eficaces o no eficaces. Y esto nos va a llevar entonces al planteamiento de una pregunta de investigación. Entonces ya ustedes tal vez la puedan deducir por todo lo que hemos venido hablando.
Pero entonces vamos a mirar cuáles son esas razones que impulsan a los habitantes del corregimiento de San Antonio de Prado a usar tratamientos medicinales basados en plantas por encima de la atención médica. ¿Por qué San Antonio de Prado? Vamos a verlo un poquitico más adelante. Vamos a justificar entonces la realización de nuestro proyecto en la base de que el uso de plantas medicinales para patologías de alto riesgo retrasa la consulta y el adecuado tratamiento farmacológico. Entonces, por esta razón, evaluar la utilización de plantas como una oferta terapéutica en enfermedades agudas y crónicas debe ser un tema de interés. Entonces, lo que buscamos es intentar resaltar los puntos más importantes de su uso, las complicaciones, los posibles sobrecostos para el sistema de salud y las razones que convierten esta terapia con plantas en una herramienta atractiva y prioritaria para las personas. Y obviamente todo esto por encima de la medicina moderna para el manejo de diferentes afecciones. Y ya después de justificar nuestro proyecto, vamos entonces a desglosar unos objetivos. Un objetivo general que es evaluar el uso de plantas medicinales como terapia de elección en patologías comunes sobre la consulta y el tratamiento farmacológico en el corregimiento de San Antonio de Prado, Medellín. Y de ahí parten tres objetivos específicos que son la base de nuestro estudio. Identificar las plantas medicinales más frecuentes y su uso para tratamiento patológico en San Antonio de Prado, Medellín. Analizar la elección del tratamiento con plantas medicinales sobre la consulta médica y terapia farmacológica en San Antonio de Prado, Medellín. Y por último, determinar qué personas recetan las plantas y las razones para hacerlo en el corregimiento de San Antonio de Prado, en Medellín. Conociendo entonces ya cuáles son los objetivos de nuestro estudio, vamos a ver el cómo vamos a realizarlo, vamos a ver esos materiales y esos métodos que vamos a implementar. Dentro entonces de los materiales está el tipo de estudio. Nosotros elegimos un estudio observacional de tipo descriptivo. ¿Por qué lo elegimos? Porque nosotros tenemos una gran necesidad de obtener datos, de obtener un conocimiento eh, acerca de un tema que está poco desarrollado, como el uso de plantas medicinales, sobre todo en el corregimiento de San Antonio de Prado. ¿Para qué lo elegimos? Pues para poder entender de manera más objetiva y de manera más sencilla el fenómeno. ¿Y en dónde? En el corregimiento de San Antonio de Prado, como ya hemos dicho anteriormente. Vamos a describir entonces cómo va a ser ese entorno para realizar nuestro estudio. Básicamente, como hemos venido diciendo, es el corregimiento de San Antonio de Prado, que queda ubicado al suroccidente de Medellín, y lo hemos elegido porque es un área en la que dentro de su distribución cuenta con áreas tanto urbanas como rurales, que dentro de esas zonas rurales se ve un uso prominente de plantas medicinales tanto en la zona urbana, solo que aquí pues hay un marcado cultivo y una alta biodiversidad de plantas medicinales, y de hecho en la zona tanto urbana como rural, se ven los denominados huertos familiares que constituyen parte de la tradición y que componen un uso cotidiano del uso de plantas, y esto resulta bastante útil a la hora de realizar nuestro estudio. Ya que hemos revisado el lugar del estudio, revisemos entonces las personas que se van a estudiar. Elegimos, en base a un total poblacional de alrededor de unas 130.000 personas, una muestra de 384 de esas personas. Esto se hace con el fin de obtener un índice de confianza del 95% con un error del 5%. Para estas personas también tenemos entonces unos criterios de inclusión y unos criterios de inclusión. Vamos a incluir entonces a todas personas que sean residentes del corregimiento, que tengan un antecedente de consumo de plantas medicinales y que sean mayores de 18 años. Esto se hace con el fin de evitar problemas de tipo legal. Obviamente, pues vamos a incluir a todas aquellas personas que estén en la capacidad de llenar nuestro instrumento de recolección de datos y que estén en la disposición de hacerlo. Y ya, pues vamos a excluir a todas aquellas personas menores de 18 años que no estén en la capacidad de llenar el instrumento o que no estén en la disposición de hacerlo. Y bien sea que los sean residentes de San Antonio de Prado o que no consuman plantas. Ahora, y ya para casi ir finalizando, hablemos de nuestro instrumento para la recolección de información. Nosotros elegimos hacer una encuesta online en la plataforma de Google Forms, donde se van a construir entonces unas preguntas abiertas y cerradas con el fin de recopilar y asociar de manera más sencilla los datos. Acá pueden ver entonces la estructura de nuestra herramienta, vean que tiene preguntas tanto abiertas como cerradas, y es importante recalcar que tiene unas preguntas control que son importantes para el manejo de sesgos. Y esto lo vamos a hablar un poquitico más adelante, pero sigue siendo importante. Para ir finalizando, miremos entonces cómo vamos a hacer ese control de sesgos y ese análisis de resultado.
Para minimizar entonces los sesgos, nosotros tenemos tres estrategias. El primero es un muestreo de bola de nieve, donde enviamos nuestro instrumento de recolección de datos. Algunos participantes y serán ellos los encargados de distribuirlo de manera más amplia, con aquellos que cumplan obviamente los criterios de inclusión, que es de hecho nuestro segundo método para controlar los sesgos. Y ya, nuestro tercer método para controlar esos sesgos van a ser entonces preguntas de tipo control dentro del instrumento que evitan la aparición de datos inconsistentes. Ya para análisis de resultados, pues será un análisis de tipo bivariado, donde básicamente se buscarán asociaciones entre variables sociodemográficas y el consumo de plantas medicinales. Y para dicho fin se utilizarán entonces el programa SPSS en su versión 25 y el chi cuadrado con el fin de organizar de manera mejor los datos. Y bien, esta ha sido básicamente la descripción del estudio que nosotros buscamos realizar. Esperamos que les haya gustado y muchas gracias por la atención.